Hola a todos, hoy quería hablaros sobre el método Wim Hof, un método que combina la inmersión en agua fría, los baños de agua fría o crioterapia, una técnica específica de respiración y la meditación o el poner foco en lo que se está haciendo, en tener un momento de conciencia. Realmente esta última parte se integra perfectamente y viene derivada de las dos anteriores, y es por lo que para personas como yo, que no estamos muy formados o que no tenemos mucha práctica en el campo de la meditación, puede venir muy bien utilizarlo. ¿Por qué hablar de este tema hoy? Pues muy sencillo. Durante esta última semana especialmente me han llegado bastantes cuestiones, tanto por parte de entrenadores como de usuarios, que están intentando buscar técnicas o estrategias que complementen el trabajo de entrenamiento y ejercicio físico que están haciendo en casa, con la intención de modular el sistema inmunológico, regular el estrés, etc. Es por lo que hoy he decidido invitar a Carolina Campuzano, especialista en este tema, en vez de daros mi opinión personal basada tanto en experiencia, la poquita experiencia que tengo hasta ahora, como en los pocos estudios científicos que hay sobre el tema. Esto lo dejaremos para más adelante y hoy nos vamos a centrar en conocer en profundidad los efectos y la fisiología que hay detrás de este método. Así que sin más, vamos a ello. Hola, muy buenas a todos. Hoy queríamos hablar de un tema bastante interesante, que además está bastante de moda, que es el método Wim Hof. Para poder hablar del método Wim Hof, he tenido la suerte de invitar a Carolina Campuzano. Hola, Carolina. Buenas, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por atender la llamada. Carolina es fisioterapeuta, es instructora de yoga con muchísima experiencia y con una gran formación en ese campo, y además es instructora del método Wim Hof, instructora oficial. Cuéntanos un poquito, Carolina, un poquito más sobre ti, así sobre ese perfil profesional tuyo. Pues bueno, yo desde siempre la investigación y cómo funciona nuestro cuerpo me ha llamado muchísimo la atención. Y entonces desde ahí empecé a estudiar fisioterapia, pero ya desde muy principio en la carrera yo ya veía que lo que me enseñaban no era suficiente. Y desde ahí pues me metí en el yoga muchísimo, empecé a explorar, me fui a Asia varios años y a seguir indagando y una cosa llevó a la otra y acabé en el método Wim Hof casi por inercia, ¿no? Pero desde el primer momento yo lo tenía clarísimo. Yo vi el primer vídeo de Wim y dije, yo tengo que ir a conocerlo, yo tengo que hacer esto. Y aquí estamos, eso fue en 2016 y aquí estamos, 4 años más tarde, que se ha vuelto mi vida. Qué bueno, qué bueno. Doy fe de que eres una persona súper curiosa, que le pones mucha pasión a lo que haces. A mí precisamente yo te conocí en tu taller del método Wim Hof precisamente, y me llamó mucho la atención tanto lo que es el método en sí como la forma con la que tú lo transmites, lo abordas. Yo todavía estoy en un nivel, digamos, inicial, yo lo estoy conociendo a varios niveles, desde el plano teórico y en el plano práctico, haciendo lo que puedo. Y bueno, de ahí que te invitara. Y precisamente lo que te iba a preguntar ahora era cuál fue el motivo o cuál ha sido el proceso por el cual a ti te ha llamado tanto la atención este método y has decidido profundizar en él, ¿no? ¿Qué te llamó tanto la atención del método? Pues a mí lo que me llamó la atención es que por primera vez alguien ponía junto todo lo que yo ya estaba haciendo. Uh -huh. Y te explico un poquito mejor, porque yo en 2016 o a finales de 2015 yo decidí que tenía que hacer algo con mi vida, que tenía que ponerme disciplinada y aprender y crearme una rutina, y porque me di cuenta practicando yoga que todo lo que practicas todos los días un poquito te vuelve muy habilidoso muy rápido. Ajá. Entonces yo en 2016 empecé a hacer un montón de cosas, aprendí a escribir con la izquierda, leí un libro a la semana, hice muchísimas cosas. Y una de las cosas que hice era en enero de 2016, decidí ducharme con agua fría todas las mañanas,
pero yo no conocía el método Wim Hof ni nada. Era más bien como tener un reto que superar todas las mañanas. No tenía nada que ver ni con la crioterapia, no, era como algo difícil que tienes que hacer todas las mañanas. Y después de ese mes, bueno, ya desde los primeros días, me acuerdo que le mandaba un selfie a mi mejor amiga con mi cara después de la ducha de agua fría, porque en aquel entonces era una locura, pero la sonrisa, la felicidad, la energía que yo tenía en ese momento es como un subidón muy grande. Y al final decidí en todo el 2016 hacerlo, no solo enero, sino me duché todas las mañanas del 2016 con agua fría. Y ya en ese tiempo pues estaba yo mucho más metida con el tema del yoga, haciendo muchos ejercicios respiratorios, distintas técnicas. Y en una conversación salió de las duchas de agua fría y un chico me dijo, ¿tú estás haciendo el método Wim Hof? Y yo dije, ¿el qué? Y me pasó el documental de Vice tan famoso. Y yo lo vi y dije, buah, es que es todo, o sea, todo lo que estoy haciendo yo es esto, porque mucha gente tiene como miedo cuando ve el documental, esto es imposible. No, yo lo tuve, claro, si esta gente lo hace, yo también, yo lo tenía clarísimo. Y, y bueno, pues eso fue en verano, hice el curso online, el de 10 semanas, el clásico, ahora es todo como mucho más bonito. En aquel entonces era Wim con una cámara en su casa y diciéndote, ¡respira! Y tú ahí, con los vídeos súper de andar por casa, y hice las 10 semanas y me fui a Polonia con él. Y aunque yo pensaba que sabía algo del método, cuando yo me di cuenta que después de la semana allí en Polonia es que no tenía ni idea. Pero yo puedo decir que esa semana en Polonia fue de las mejores de mi vida. Lo que yo descubrí ahí no, es que no se parece a nada. Claro, No se digamos que puede es un describir punto de con palabras. inflexión, claro, tiene que ser un punto de inflexión, encontrar esas sensaciones, abrir una nueva vía, un nuevo método, y bueno, a saber, ¿no? Si yo con lo poquito que he podido practicar y tal, soy consciente de que realmente produce unas sensaciones, tanto a nivel, digamos, mental como físico, que cuanto menos llaman la atención, ¿de acuerdo? Claro, Y y son ya no las agradables. sensaciones, sino los cambios permanentes que hay, que yo al principio no sabía nada de la fisiología, también hay cambios permanentes en la fisiología, o por lo menos duraderos, no vamos a decir permanentes, pero internamente en tu forma de percibir el mundo, en las sensaciones, es muy fuerte. Qué bueno, Y qué bueno, a bueno. partir de ahí pues todo rodado. Estuve en lista de espera 2 años para hacer el curso de instructor, que ahora es bastante más fácil, pero en aquel entonces era bastante jodido. Se dice pronto Y 2 años, ¿eh? Pero bueno. sí, y aquí estamos. Buah, qué bueno, tío. Yo me quedo con varias cositas que has estado comentando ahora y vamos a intentar llevar la conversación para ir dándole valor porque has soltado varios detalles en este por qué te adentras en el método Wim Hof que creo que nos van a ayudar a todos mucho a entender de qué va esta película y a invitar a la gente a que, bueno, que pruebe y a que investigue y que lea sobre esto, ¿no? Has comentado que el método Wim Hof une varias técnicas, voy a decir, que tú ya estabas aplicando en ese momento. Y realmente, pues yo creo que lo más lógico es explicar cuáles son esas técnicas o esos procesos que se siguen para hacer el método Wim Hof. Bueno, hay que entender, a ver, el método Wim Hof se llama Wim Hof por Wim Hof, ¿no? Ajá. Y él desde muy joven ha sido un buscador. Entonces, él ha creado un método, o digamos, ha organizado un método en los últimos años, pero él lleva practicando esto desde muy joven. Y no es que él practicara método Wim Hof, practicaba muchas técnicas esotéricas, viajó a India un montón, ha viajado a muchos sitios, buscó a muchos maestros, leyó textos antiguos. Entonces, las técnicas en sí es una mezcla de todo al final. Pero lo que caracteriza el método Wim Hof es que es muy fácil y muy sencillo y muy compartimentalizado, vamos a ponerlo así. Y mira, hoy se ha puesto como de noche, hay una nube y ya no tengo luz, pero Esa bueno. sí, esa es la pausa dramática para darle importancia a este momento. Este es el momento importante, pongamos atención. Bien, entonces es muy fácil, el método Wim Hof son 3 pilares. Y no es que uno sea más importante que el otro, ni mejor que el otro, sino la magia realmente del método Wim Hof está en la combinación de esos 3. Y que por un lado es la respiración, por otro lado la exposición gradual al frío
Y el tercero, el enfoque mental y el compromiso. Cierto. Y a partir de ahí, la combinación de esas tres cosas, da igual en el grado que sea, todo eso es método Wim Hof. Y aunque solo practiques una, eso ya tiene grandes beneficios para lo que sea, en cualquier cosa que hagas, porque ya no es para la salud. Yo lo veo más como una forma de abordar la vida. De acuerdo, de acuerdo. Además, es cierto una cosa, lo primero que hay que poner en valor, que una de las cosas que me llamó la atención cuando empecé a enterarme de que era esto es que realmente es sencillo, ¿no? De por lo menos de iniciarse, ¿de acuerdo? Sí. Otra cosa que me llama la atención es que cuando hice el análisis antes de dar el paso, porque yo soy un poco así, ¿no? Yo tengo que bichearlo todo antes de... Yo soy así, tengo ese problema, esa tara mental, ¿no? Tuve que prestar atención y buscar información de 3 focos diferentes que componen esos 3 pilares, como dices tú, precisamente el poner foco, hay quien lo llama meditación, hay quien lo llama de otra manera, la crioterapia o la exposición gradual a frío, como tú comentas, importante el tema del gradual y la progresión, y después las técnicas de respiración. Y me di cuenta de que, bueno, realmente cada uno de estos sectores, de forma aislada, tiene bastante bibliografía que respalda los beneficios de su uso, ¿no? Con el limitante para personas como yo, quizá, que el tema de lo de poner foco, de meditar, no me sale. Yo lo he intentado con varias técnicas, le tendré que echar paciencia, pero es algo que me ha costado hacer. Y precisamente ahora estaba en un momento en el que me vendría muy bien ir poniendo foco. Cuando empiezo a practicar un poquito el método, me doy cuenta que precisamente mientras que realizo parte de respiración o mientras que me voy exponiendo al frío con los baños de hielo, en ese momento ya estoy poniendo foco y ya estoy de una forma, digamos, natural o automática entrando en ese modelo de meditación. Pues, bueno, creo que al final ayuda a que sea sencillo, ¿no? Para la gente, no sé. Sí, una de por qué es tan efectivo el método Wim Hof y ayuda a tanta gente es justo el problema que tú estabas diciendo, que tú dices que habías intentado buscar técnicas que mejoraran tu foco, tu atención, básicamente que no te distraigas, que eso es lo que es meditar, ¿no? De estar pendiente de una cosa durante todo el tiempo que tú decidas y no que vengan pensamientos distrayéndote. Y la magia del método Wim Hof es que tanto la respiración como el hielo te obligan. Es que casi tú, sin darte cuenta, te obligan al foco. Es como instantáneo. Entonces, aunque las primeras veces tú le tengas que poner toda la atención y tu foco para aprender la técnica, estás haciendo algo nuevo, luego ocurre solo. Y sobre todo que eso, sin darte cuenta, se extrapola a todas las áreas de tu vida. Y por eso es el tercer pilar, o sea, es atención, foco, mindset en inglés, pero también es el compromiso, porque si tú no haces estas cosas, aunque parezcan muy sencillas lo que tienes que hacer, que ahora vamos a entrar en eso, que es cómo se practica el método Wim Hof, si no las haces no funcionan. ¿Vale? Entonces por eso está el compromiso de hacerlo todos los días, que Claro. está muy bien, que sabemos un montón de cosas, que hacer tal es bueno, que hacer cual no sé qué, pero si tú no tienes el compromiso contigo mismo de hacerlo, y no tiene que ser todos los días, pero de forma rutinaria, no sirve para nada, no tiene efecto. Totalmente, totalmente. Además es algo que también en otras áreas de conocimiento, ahora ya por mezclar un poco, ¿no? Pero bueno, en las formaciones de marketing, de finanzas, de modelos de negocio y tal, llevamos unos años en los que se lleva repitiendo mucho el pasa a la acción, que al final no deja de ser esto. Ve aplicando, aunque sea un poquito, esto, y también se aplica mucho el más vale hecho que perfecto, ¿no? Hasta que no comprenda perfectamente cómo es y tenga mi habitación perfectamente preparada y la bañera perfecta, no, hazlo, date una duchita fría, sigue los primeros patrones respiratorios y ve haciendo, ¿sabes? Que al final es donde se aprende de la experiencia. Y de ahí una cosa muy interesante del método Wim Hof, una vez que te metes en una bañera de hielo y lo haces de forma rutinaria, no cuesta tanto. Sabes a lo que va y lo haces, estás mentalizado y punto. Para mí, lo más difícil es darme una ducha de agua fría todas las mañanas. Y no la ducha en sí, que encima no está tan fría, es el abrir digamos, el abrir el grifo. Y entonces, lo que tú decías de que nos falta ese momento de pasar a la acción, eso a tu subconsciente lo entrena, porque todas las mañanas estás haciendo algo que no quieres hacer, todas las mañanas, es que tú no quieres hacerlo, por mucho que te guste y los beneficios y sepa que es que no quieres hacerlo. Pero ir por encima de eso
y tener la fuerza de voluntad de hacerlo y que luego te das cuenta que realmente ni es para tanto, que además te gusta y que luego te sientes bien, Totalmente. pues ese es otro músculo que se entrena ahí. Y por eso también hoy por hoy el método Wim Hof se está llevando mucho al ámbito corporativo. Ya no por los beneficios para la salud, que sí, que tiene un montón, pero sino que el miedo no te paralice. Claro. Sí, sí, totalmente. Además, bueno, quizá después se vaya dando la conversación, habla un poco más de cómo se vive o cómo se lleva ese método Wim Hof y qué vivencias tiene la gente, que ahí tienes tú muchísima experiencia con las de talleres, cursos y tiempo que llevas practicándolo. Pero sí que es cierto que hay gente que reacciona de diversas maneras ante ese evento que quizá de los que la gente piensa que es más adverso sin serlo, es de la exposición al frío. Tiene varias reacciones y tienen que saber que bueno, esa reacción es simplemente como un método barrera que creamos y que si somos capaces de controlarlo, superarlo y actuar, el cuerpo reacciona de manera positiva y eso después, como bien dice, lo puedes aplicar a otros aspectos de la vida. Hay un montón de situaciones que nos imaginamos en ellas, nos crea una reacción adversa y sin embargo cuando la afrontamos salimos reforzados, ¿no? Ya sean discusiones que podríamos tener, ya Y sea nos damos afrontar cuenta un que no eran tan proyecto. malas. Claro, claro, por supuesto. Siempre que tendemos a ponernos siempre en lo peor a modo preventivo, es algo evolutivo también, ¿no? Y realmente cuando afrontas la situación de lo que sea en el ámbito personal o laboral, o en este caso aprendiendo una técnica nueva, un deporte nuevo, resulta que lo que encuentras es una sensación satisfactoria, ¿no? Y un beneficio. Lo que cuesta es romper ese momento de empezar a Claro. hacer algo. Pero bueno. Y en ese primer paso, eso el método Wim Hof ayuda un montón. Un montón. En dar ese, digamos, Pues ese mira, impulso. pues ahí hay un motivo más que yo no había reflexionado quizá en él, porque ya sabes que al final me preocupa un poco más el tema de la biología, la fisiología, las moléculas y mi historia. Y llevarlo a ese campo yo creo que también es sano y que la gente tenga conciencia de que ayuda en varios aspectos de la vida. Todo es integrado y no es practico esto y cuando termina mi técnica me voy al trabajo y se acabó. Todo se integra y todo aporta, ¿no? Ya llegados a este punto yo creo que tiene sentido que te pregunte ¿cuál sería, aunque sea a nivel de resumen o de la forma más clara que tú lo quieras explicar, cuáles serían los beneficios, ¿no? que podemos obtener si empezamos a practicar esta técnica? Pues justo estaba mirando, los beneficios son muy personales para cada uno. Los así estudiados son, primero, aumenta buah, la calidad, sí, la calidad del sueño, mejor manejo del estrés, baja la acidez de la sangre, eso es muy interesante, se vuelve la sangre más alcalina, de hecho niveles muy notorios, estadísticamente muy significativos. Y uno de los beneficios más interesantes es sobre el sistema inmune. Y ahí, o sea, si te metes en internet hay como mucha información de que puedes controlar tu sistema inmune, tal. Y a ver, sí y no. Porque controlar el sistema inmune, primero, no lo quieres controlar tú conscientemente, eso porque sería demasiado complejo, nuestra mente no está preparada para eso. Sí, dame la patita, glóbulo blanco, eso no podemos hacerlo todavía, No, ¿no? claro, Vale. efectivamente. Sí podemos influenciar. Y la parte más importante que yo diría es que el sistema inmune es bastante complejo, pero así simplificando hay como dos mecanismos, uno inespecífico y otro específico. Totalmente. Entonces, el inespecífico es el primero que salta y es el que nos hace sentir mal realmente, es el que crea la inflamación y van allí todos los glóbulos en masa, digamos, para evitar que un invasor nos invada. Es como, digamos, que todo el ejército sale para defender. Mientras que la específica es solo darle al botoncito exacto para que ese patógeno o cualquier cosa que nos vaya a atacar no nos afecte. Y lo que hace el método Wim Hof es que incrementa la actividad del sistema inmune específico. Por eso cuando se lo meten en los estudios y ven que él no reacciona a la endotoxina, que se supone que tienes que estar malísimo durante 5 horas, él no es que la endotoxina no entre en su cuerpo, sino que es que su cuerpo reacciona de forma mucho más efectiva y entonces no tiene síntomas, porque no estamos todo el rato con patógenos, con partículas que nos quieren atacar.
Ahí yo por si, bueno, yo creo que se entiende perfectamente la explicación, pero voy a hacer un pequeño inciso, aunque has hablado de cosas que también son interesantes, como el pH de la sangre, que ahora vamos a entrar un pelín en ellas, porque si no, con cada uno de estos temas nos comemos Tienes para 5 horas de siempre. charla. Entonces, vamos a intentar ser un poco más concisos, pero hay una cosa que me ha llamado la atención. Primero, el símil, que además es bastante acertado y se utiliza mucho en pedagogía y en docencia, de que nuestro sistema inmune inespecífico es una primera reacción un poco más gruesa, tosca, en la que podríamos decir que es como que la infantería va y va a luchar y va a todas partes donde tenga que ir, no descontroladamente, porque sería falso llamarlo así, pero sí que es una reacción exacerbada que suele cursar con A lo aumento de bruto. oxidación, exacto, aumento de oxidación, aumento de inflamación principalmente, otra serie de características también. Y luego el sistema inmune específico, que como bien dices, ¿no? Ya son células mucho más especializadas que incluso se van desarrollando y las vamos adquiriendo con el tiempo y van al patógeno concreto intentando ser lo más silente posible, sean un espía, ¿no? Tenemos al ejército de la infantería que va a tropel y luego tenemos a los espías que van a desactivar las bombas. Por lo que he entendido de lo que tú me comentas, que es algo que además hay gente que me ha preguntado sobre esto, ¿no? ¿Es bueno la inmunomodulación que te crea el método Wim Hof? ¿Podría ser negativa, positiva? Me quedo con que tú has dicho, bueno, modula, digamos, a la baja esa primera reacción inflamatoria e inespecífica, pero sin embargo es capaz de potenciar, al parecer, la respuesta inmune específica. ¿Es cierto? ¿He entendido bien? Efectivamente. Bueno, pues siendo así, y aquí se tiene que seguir investigando, por supuesto, tenemos que ir sacando datos para poder llamar esto evidencias, ¿no? Pero si los indicios nos llevan a eso, pues es una noticia o es un factor a tener muy, muy en cuenta. Yo creo que es algo que a la gente se le tiene que quedar, ¿no? Que hay veces que la gente se queda solo con disminuye la actividad del sistema inmunológico y ya lo ve como algo malo. Precisamente a día de hoy hay muchísimas patologías por hiperactividad del sistema inmunológico. Claro, es más bien una regulación. Y ten en cuenta que el cuerpo, bueno, tú sabrás de esto, pero el cuerpo siempre tiende a sanarse. Siempre, el cuerpo es una máquina espectacular, siempre tiende a regenerarse de la forma más óptima. ¿Qué ocurre hoy en día? Que por factores X, o sea, que hay muchísimos factores, no los dejamos. Entonces, si tu sistema inmune está deprimido por la razón X o está hiperactivo por la razón X, no vamos a entrar ahí. El método Wim Hof lo que hace es devolver, quitar todos esos agentes que hay que no sabemos cuáles son exactamente esos factores para que tu cuerpo se pueda sanar. No es que el método Wim Hof te sane, sino que simplemente lo vuelves a un estado menos afectado. Hoy, perdona. Ahora mismo no Un, hay interferencia. Sí, sí. bueno, en la línea que comentas, la gente tiene que tomar un poco de conciencia de que realmente el mantenerse sano o el revertir una disfunción orgánica o una patología, depende de a qué grado hayamos quedado, es un proceso que tiene que ser totalmente activo y que ya sea mediante ejercicio, ya sea mediante terapia manual, ya sea en muchos casos la farmacología es un poco diferente, pero en muchos casos de la farmacología lo único que estamos haciendo es darle al cuerpo un estímulo para que él reaccione provocando la cascada de la sanación o del mantenimiento de la salud. Entonces, este método, como otros tantos, no promueven el yo te curo, no, yo te doy estímulos que hacen que tu cuerpo interprete la situación y reaccione de forma positiva y regule. Y en este caso estamos yéndonos a estímulos ancestrales, ¿no? Además se utiliza mucho, como es la exposición al frío, como es el poner foco constantemente en lo que estás realizando sin tener 40 pantallas e información bombardeándote todo el día y modular el estrés, que es algo súper importante, que está relacionado con todo lo que hablamos. Quizá Sí, y pueda una tener... cosa, perdona, No, una continúa, cosa muy interesante es que también muchas veces enfermamos y no nos encontramos del todo bien porque vivimos vida muy, muy cómoda. Siempre estamos acostumbrados a vivir como a 23 grados, tanto en invierno como en verano, y en el momento que hace un poquito más de frío, te pones malo. Totalmente, O en totalmente. el momento que ya hace un poquito más de calor, no, estás cansado, no das abasto de no... Sí, sí, Pero totalmente. porque es que estamos acostumbrados a que nuestro termostato siempre esté a 23 grados, entonces nunca se tiene que adaptar a nada, jamás. Y darle el frío, o también se puede hacer con el calor, lo que pasa es que el calor es bastante más peligroso que el frío, aunque parezca que no. Es sacar a tu cuerpo de su zona de confort, para cuando le haga falta de verdad, esté preparado. Porque si siempre está a 23 grados, el cuerpo es muy listo, use it or lose it. Si lo que no usas lo pierdes. Si tú no entrenas tus músculos, si no les pones a ciertos estímulos, desaparecen.
Ujú. Es más, en esa línea, precisamente por suerte, está muy de moda ahora, también un poco impulsado por el tema del ayuno intermitente, la autofagia, que hace ya unos años, en Efectivamente. 2013 ya se empezaron a publicar o a reconocerse esas publicaciones y a dar premios por el descubrimiento fisiológico, y se ha puesto muy de moda y se está impulsando mucho en la promoción de la flexibilidad metabólica, que es esa Sí, capacidad del cuerpo de es adaptarse. parte de la flexibilidad metabólica, Exacto, y eso está efectivamente. muy relacionado con el concepto de hormesis, que es tan o más importante que el proceso de homeostasis. La homeostasis se nos ha enseñado todo durante los estudios de primaria, Siempre. secundaria, y entendemos que nuestro cuerpo tiene que estar en un equilibrio y parece que si no comes 5 veces al día, estás entre 19 y 25 grados y tal, entramos en una crisis. Y precisamente es todo lo contrario. Obviamente la homeostasis lo que va buscando el cuerpo, una regulación media, pero para alcanzar esa regulación media hacen falta procesos horméticos, que quieren decir, me das un estímulo, yo reacciono de manera contraria para que se entienda y desarrolle una reacción, y en ese balance es donde nos encontramos realmente sanos y activos. Y ahí es donde podemos obtener beneficios antienvejecimiento, de promoción de la salud, cada uno de los llame como quiera. Efectivamente. Y Eh, además es que tiene efecto inesperado. La mayoría de la gente piensa que si no come no tiene energía. Cuando yo soy muy fan del ayuno y cuando estás sin comer 3 días o 7, tienes más energía que cuando comes, lo cual es ridículo. Luego tiene mucho sentido, ¿no? Pero Hay que escarbar un poquito sobre la superficie, ¿no? Y como cualquier claro, técnica del ayuno habría que también hacer progresiones, como la exposición al frío y tal, pero por supuesto, ya, y a día de hoy está más que demostrado, aunque hay que seguir profundizando en esta temática, sobre todo para saber a quién sí, a quién no y cómo, ¿no? Que muchas veces no se trata tanto de que una herramienta funcione o no funcione, sino cómo se utiliza esa herramienta. Llámalo Wim Hof, llámalo por ayuno intermitente, supuesto. llámalo como te dé la gana. Cada persona es diferente y para eso están los profesionales, como tú en este caso, que saben detectar cuál es la necesidad, cuáles son las características de la persona y progresar de la mejor forma posible. Entonces, ahí es donde está la clave, no Y ya tanto que en... sale este tema, me gustaría decir que el método Wim Hof es apto para prácticamente todo el mundo, pero hay grandes nos. O sea, grandes no, personas embarazadas, y no por nada, lo que siempre pasa con las embarazadas, que como no se sabe, pues, Grupo de no, riesgo, pues podríamos mejor que decir. no. Ujú. Luego, personas con epilepsia, tampoco. Personas que sufran epilepsia, no. Con niños es también una cuestión delicada porque, por ejemplo, el frío en países nórdicos, ve a los bebés por ahí. Pero bueno, en niños yo por lo menos no lo recomiendo. Ya en general hasta los 18 no se permite a la gente, digamos, que se le instruya el método Wim Hof, aunque pueden tener beneficios, pero como no se sabe, no se recomienda. Ujú. Y luego patologías cardíacas muy graves. Eh, Aunque las patologías cardíacas le pueden ser beneficiadas por el método Wim Hof, ahí tendría que ser más una cosa uno a uno, ver casos específicos, pero Sí, los grandes nos es personas embarazadas y personas con epilepsia, y luego otras patologías, pues consultarlo. bien, ahí voy a aprovechar esa puerta que abre de las contraindicaciones o de las personas que no tienen recomendado practicar esto, y voy a preguntarte, por ejemplo, dentro de una patología cardíaca que aunque lo es, mucha gente no la considera como grave, como es la hipertensión arterial, ¿una persona con hipertensión habría que estudiar el caso o sería un gran no? Ayuda. Ya. Ayuda, por supuesto. Yo, por ejemplo, no empezaría de golpe. Empezaría con pies y manos, exposición al frío y de 3 a 5 rondas. Yo no metería grande, digamos, todo está en la dosis al final, ¿no? Pues como siempre. Entonces, se van a beneficiar seguro de una ducha de agua fría por las mañanas. No tienes que meterte en agua a 0 grados. O sea, ducha de agua fría y de 3 a 5 rondas por la mañana te va a venir genial. Claro, claro. Bien, en ese sentido ahora voy a hacer un poquito de flashback, voy a ir un pelín atrás porque antes has tocado varios temas cuando has hablado de los beneficios que han quedado muy claros a nivel general, y luego el efecto fisiológico que está detrás de esos beneficios, hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, yo he estado viendo varias documentación y actualmente estoy viendo estudios, los poquitos que hay ahora mismo publicados en base de datos científicas potentes, y hay algunos datos que hablan de la fluctuación del pH de la sangre, como tú decías, ¿vale? Alcalinizando esa sangre, que entiende que la sangre o nuestro organismo ya tiene
unos métodos muy potentes para mantener pues, la sangre en un pH determinado, por lo que no esperemos unas fluctuaciones en cuanto a valor numérico enorme, pero que ese nivel clínico pueden tener sentido. Pero esas fluctuaciones de la alcalinidad de la sangre, si no entiendo mal, están relacionadas con lo que ocurre durante el proceso de la técnica respiratoria y cómo aumentamos y disminuimos la saturación de oxígeno durante ese periodo de técnica respiratoria. Es más o menos así y qué implicaría, ¿no? Estos cambios en el pH de la sangre o en la alcalinización de la sangre. Exacto. Más o menos, bueno, primero quiero dejar claro, el oxígeno es alcalino y el CO2, que es digamos, el desecho de cuando respiramos, es ácido. Y no es que uno sea mejor que otro, tú necesitas de los dos para vivir. Claro. Y eso, el cuerpo está en un equilibrio ahí. ¿Qué pasa? La gente se piensa que cuando hacemos respiraciones del método Wim Hof, estamos hiperoxigenando. Realmente no estás hiperoxigenando, porque si eres una persona sana, tú ya estás al 100% de saturación, más o menos, 99%. Entonces tú no estás hiperoxigenando. Pero lo que cambia muchísimo son las concentraciones de CO2. Pero sí. Y también cuando baja la concentración de CO2, el enlace entre el oxígeno y la hemoglobina se hace mejor porque el pH es más alto, está en un ambiente más alcalino, entonces el enlace se hace mejor y entonces el oxígeno llega mejor a todas las células. Eso por otro lado. No es que haya más oxígeno, sino que el oxígeno llega mejor. Bien. Por otro lado, lo que hacemos es bajar mucho, pero mucho las concentraciones de CO2 en el cuerpo. Por eso también tienes esas contracciones que no te puedes mover. Eso es que baja mucho el CO2, eso provoca una vasoconstricción y tienes esas contracciones cuando haces la respiración. Y lo más importante en esto, y por eso puedes aguantar también durante tanto tiempo la respiración, es que tú el impulso de volver a respirar, de la falta de aire, no es falta de oxígeno. Hasta que a ti te falte el oxígeno de verdad, eso tarda bastantes minutos. Tenemos oxígeno de sobra, pero como el impulso que te da el inhalar es el exceso de CO2, es decir, que tienes demasiado material de desecho dentro de tu cuerpo, entonces por eso puedes estar mucho tiempo sin inhalar. Totalmente. Y es en esos juegos de concentraciones muy bajas de CO2 donde el oxígeno es capaz de bajar mucho también y luego darle un impulso de volver a coger aire y jugar en esos extremos donde no hay nada o hay muy poco y luego hay una gran concentración, es igual que con la temperatura. Juegas en los extremos para que luego cuando estés en el centro todo funcione de forma más óptima. Totalmente. Creo que va a ser muy interesante. Voy a hacer un pequeño punto antes de hacerte ya una pregunta que, dado el grado de profundidad a la que estás explicando ya el método y sus beneficios, pues tiene sentido hablar de cómo serían esos patrones respiratorios. Pero antes de que por favor me contestes a esto, voy a hacer una mención también que estos cambios en los balances de CO2 y de oxígeno llevan consigo, como bien has dicho antes, también una vasoconstricción que, salvo en personas que por lo que sea lo puedan tener contraindicado, que ya lo has comentado anteriormente, pueden servir también como un entrenamiento a nivel del sistema circulatorio, que hay veces que nos olvidamos de él. Efectivamente. Precisamente esas vasoconstricciones, vasodilataciones, sobre todo de la parte del sistema circulatorio relacionadas con el retorno venoso, más que con lo que es la difusión arterial, creo que es muy beneficioso y sobre todo según van avanzando los años. Es que se nos olvida esa musculatura, es musculatura lisa, por lo tanto no tenemos control sobre ella, digamos directa, no es como el bíceps que hace así y se contrae. Y esa musculatura se contrae con la temperatura externa, por eso el frío, y también con los cambios fisiológicos que creas con la respiración. Entonces, realmente estás trabajando, estás entrenando la musculatura lisa de tu cuerpo, que normalmente no la trabajamos nada. Por eso es un matiz que quería pasar y como sé que ahora cuando te pregunte sobre la respiración quizá lo íbamos a pasar de largo, pues quería hacer la parada ahí porque me parece súper interesante. Entrenar el cuerpo y la fisiología humana no es solo pensar en cuánto corro, cuánto salto y cuántos kilos muevo en un press. Tenemos que ir a esos niveles, ¿no? Y aunque obviamente, aunque nuestros
pacientes, clientes, como cada uno trabaje, vayan a realizar ese tipo de movimientos, nosotros tendríamos que ver, como yo digo muchas veces, como el código de Matrix, de lo que está pasando mientras que se mueven, respiran, hacen lo que hagan, y ver qué está pasando en segundo y tercer plano y reajustar, ¿no? En función de su reacción. Entonces, me parece interesante que llegamos a ese plano de profundidad y da esos matices que muchas veces nadie piensa en ello y se están tocando. Pues bueno. Una de las cosas que me gustaría decir también, Wim, cuando entrena a deportistas de élite, lo quiero decir porque creo que tu público también está interesado en esto, Ajá. Wim cuando entrena a deportistas de élite, él dice, por ejemplo, hacer la crioterapia o bueno, los baños de hielo antes de entrenar, porque entonces es como calentar tu sistema circulatorio para que después puedas rendir más. No se trata solo de un tema de recuperación, sino se trata de un tema de rendimiento. Entonces, es como igual que tú calientas antes de correr, empiezas más lentito hasta que ya estás caliente y tal, pues con tu sistema circulatorio igual, en vez de meterlo a saco, a bombear el corazón ahí y tal, si tú empiezas primero con una vasoconstricción, que es una duchita de agua fría, que no tiene que ser un baño de hielo, y luego al salir hay una vasodilatación, eso ya es un calentamiento de tu sistema circulatorio. Un proceso hormético que genera una vasoconstricción inducida por el frío, luego voy a responder con una vasodilatación para compensar y llegar a los tejidos que antes pues, tuve dificultado llegar, y ahora obtengo los beneficios durante la ventana en la que este proceso fisiológico esté activo. Totalmente. Y sí, es más, y después por hacer el matiz, ya que has abierto el plano deportivo, que es muy interesante, yo me llego a plantear, cuando controle un poquito más la técnica y vea cómo, cuándo, para quién, ¿no? Entender que esto es que puede ser una píldora, que está muy de moda llamarlo en mi sector así, ¿no? O un bloque de entrenamiento per se. Muchas veces buscamos todas estas técnicas y las tenemos que rodear al revés de lo que es nuestra herramienta principal, yo lo entiendo, que es el ejercicio. Y bueno, pues esto para recuperar, esto para calentar. Bueno, esto puede ser ya un bloque que per se crea adaptaciones y lo puede realizar incluso a lo mejor el deportista o la persona de forma autónoma y luego seguir las pautas de progresión que yo le dé. Entonces podemos entenderlo como esto ya es un estímulo entrenante. No tiene por qué ser solo para aliviar o preparar para el entrenamiento. Puede ser un estímulo entrenante per se. Habrá que demostrarlo, ¿no? Pero bueno, que hay veces que parece que si no es la pieza que se une a lo que yo ya hago en mi día a día, no vale, ¿no? Hay veces que podemos coger esas piezas, ponerlas aparte y trabajarlas en paralelo y crear vínculos. Al final hemos acabado yendo un poquito en la línea. Siempre pasa, ¿no? Y más, bueno, dos personas como nosotros que demasiado centrados estamos hoy en intentar llevar un hilo. Pero sí que quería volver, porque antes estaba explicando muy bien ese balance del CO2 o de la saturación de CO2 en sangre con respecto a la del oxígeno y los efectos que crea. Y quizá para que los que estén viendo esto entiendan cómo se dan esos ciclos, podrías explicarnos un poquito acerca de cómo son los patrones respiratorios que se proponen en el método Wim Hof, ¿no? Porque esas apneas y cómo funciona todo para que se expliquen esos cambios, ¿no? En las gráficas de saturación. Mira, son básicamente la respiración Wim Hof está dividida en ciclos y los ciclos tienen tres partes. Una parte activa en la que estás respirando por la nariz, o sea, por la boca, todo lo que puedas y relajando la exhalación. La parte importante es que inhalas activamente y exhalas relajadamente. Tiene una forma más o menos así. Se puede hacer por la nariz, pero es más efectivo por la boca, solo porque la boca es más grande, no por nada especial. También me gustaría decir que esto no es una forma de respirar todo el día, que es como levantar pesas para tu sistema respiratorio, que normalmente durante el día hay que respirar por la nariz, eso es muy importante. Y Wim dice que respiras por el agujero que puedas. Se trata, en esta fase se trata de mover aire, todo el aire que puedas. Entonces no tienes que ir muy rápido, pero tienes que mover aire. Y esto lo harías 30 veces. Y de ahí, en la última, coges todo el aire que puedas, te relajas, que el aire salga, y ahí mantienes, haces una apnea sin respirar, ¿vale? Y entonces, ahí te mantienes todo lo que tú puedas. Vas a notar que puedes mantener tu respiración un poquito más de lo normal, incluso bastante más de lo normal. Eso sería la segunda fase, una apnea sin aire dentro. Siempre queda un poquito de aire dentro porque tú no exhalas todo, pero para que quede claro, siempre queda un poquito de aire dentro, pero está perfectamente bien. Y luego la tercera fase sería volver a inhalar
10 segundos y hacer una apnea pero con aire dentro de 10 segundos. Y digamos, esos 3 ciclos, el movimiento de aire, los ciclos respiratorios, 30, primera fase, segunda fase, apnea sin aire, tercera fase, apnea con aire, de 10 segundos. Perfecto, entonces Bien. prácticamente lo que estamos haciendo es como una hiperventilación, pero siguiendo un proceso y luego eso, pues imagino que según van pasando los ciclos, tú has explicado un ciclo completo y ahora esto se puede ir replicando en el tiempo, ampliando los ciclos y progresando en la dosis de la técnica. Efectivamente, lo que recomienda Wim, digamos a uso diario, es de 3 a 5 rondas. Y también es una cosa que yo digo siempre, una es mejor que ninguna. Entonces, si no tienes tiempo de hacer 3, haz una. O haz 10 respiraciones. Yo hay veces que, por la razón que sea, no quiero, no tengo tiempo, no me apetece, hago 10, en vez de 30, hago 10, mantengo, que puedo mantener menos tiempo, pero por lo menos es que algo te va a ayudar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además lo hacemos con otras cosas. A veces que decimos, mira, si no te da tiempo a hacer tu entrenamiento perfecto de 45 minutos, saca 10 minutos a una selección de ejercicios que tengan sentido y que se adapten a lo que tú puedes hacer y mucho mejor que no hacer nada. Es decir, por supuesto, la acción Claro. siempre es mejor que la inacción. Es que de cajón. Y entonces también ahí, ahora voy a explicar, dentro de esos 3 ciclos, o sea, sí, dentro de esas 3 fases, dentro de cada ciclo, un poco lo que pasa con el oxígeno y el dióxido de carbono. Se ve súper bien, en la página oficial del método Wim Hof están los estudios, se ve súper bien en las gráficas. Pero básicamente lo que pasa es cuando estás haciendo las inhalaciones y las exhalaciones de forma rítmica, el oxígeno sigue más o menos constante, más o menos al 100%, más o menos normal, pero es el dióxido de carbono que empieza a bajar mucho. En las primeras rondas baja un poquito, a partir de la tercera y la cuarta empieza a bajar mucho, o sea, a un porcentaje muy, muy bajo. Y entonces, cuando llegas a la parte de apnea, estás con el oxígeno más o menos al 100% y el dióxido de carbono muy, 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 muy bajo. Entonces, en esa parte de apnea, como tus células siguen trabajando y todo sigue normal porque tienes que mantenerte vivo, el oxígeno, como las células lo necesitan, empieza a bajar y el dióxido de carbono empieza a subir. Y entonces se nota perfectamente, además, cuando estás haciendo la respiración, cuando estás haciendo la apnea, que estás pensando, uy, aquí yo estoy como si a mí no me hiciera falta respirar, ¿esto cuánto va a durar? Esto... Y entonces estás ahí un montón de rato y de repente lo sientes, ahora necesito respirar. Y es porque ese dióxido de carbono ha empezado a subir, y ha llegado a un punto que es un marcador fisiológico, no me acuerdo exactamente de qué porcentaje es, pero que te dice el cuerpo, vale, ahora el dióxido de carbono está demasiado alto, ahora necesitas respirar. Y es instantáneo. O sea, tú estás súper bien, súper bien, súper bien, que piensas que no tienes que respirar en la vida, y de repente, ahora me falta el aire. Que si tú lo fuerzas y te concentras, puedes mantenerlo bastante más. Pero no hace falta, es innecesario. Totalmente. Y entonces, en la parte, ese es el momento en el que vuelves a inhalar y vuelves a meter oxígeno en tu cuerpo, y entonces el dióxido de carbono sigue subiendo a su ritmo normal, pero el oxígeno vuelve a subir también, que ha bajado un montón antes. Entonces, esos 10 segunditos son para devolver el oxígeno a sus niveles normales y empezar otra vez desde el 100%. También en ese momento es cuando todas las células que han estado en un estado de, uy, hay poco oxígeno, tengo que utilizar el oxígeno lo mejor que pueda, de la forma más óptima, en ese momento hay un chute de oxígeno y todo el mundo se pone contento y a trabajar bien, y, ¿no? Sí, muy bien. Básicamente es lo que ocurre. Además, bueno, es curioso realmente cuando estás en las fases de apnea, cuando estás ya has exhalado y estás simplemente relajado esperando a que llegue esa llamada fisiológica de vuelve a respirar. Quizá en el primer ciclo viene pronto y bueno, quizá te puedes esforzar, aunque para los que estamos iniciando no se recomienda forzar esa llamada y expandir el tiempo, pero bueno, te llega antes. Pero te das cuenta en el segundo ciclo, en el tercer ciclo, como estás perfectamente tranquilo, llevas a lo mejor ya 1 minuto 50 o 2 minutos 10 sin haber inhalado aire y estás tan tranquilo. Entonces, bueno, te llega esa llamada y dices, tengo ganas de respirar. Y si la sigues, pues vuelves a respirar, repites tu ciclo, como bien dice, se compensan las proporciones de saturación de CO2 y O2 y a continuar y la siguiente apnea será más prolongada.
Hay un detalle que yo me planteo con esto, ya esto es un poquito técnico también, pero y es que si en el momento en el que forzamos quizá la respiración o la no respiración, la no inhalación, se crean pulsaciones de adrenalina que también tienen un efecto positivo tanto en el sistema inmunológico como a varios niveles, energéticos, flexibilidad metabólica y tal, y que quizá también tendría sentido comentar, aunque sea por encima. No sé qué te parece ese tema. Sí, a partir de la media hora, creo que dicen los estudios, tu cuerpo empieza a segregar adrenalina, pero de forma controlada, y la parte más importante es que se segrega adrenalina desde un ambiente alcalino. Normalmente siempre que segrega adrenalina es porque hay peligro y eso hace que tu cuerpo esté más ácido. Entonces tú estás segregando adrenalina que se supone que te activa mucho, pero desde un estado muy parasimpático, muy relajado. Claro. Y entonces el poder de la adrenalina, que es darte energía, tiene unos efectos de curación muy potentes, repara tejido, una hormona muy potente, pues la está segregando prácticamente a voluntad, Perfecto. que si no necesitaría, pues cada uno tiene su forma de segregar adrenalina, pero saltar de un puente o deportes de riesgo o cualquier cosa, Siempre ¿no? Y decimos, entonces la estás haciendo desde el sofá de tu casa, además que es súper gustoso. Y sí, y es uno de los beneficios del método Wim Hof, pero ahí hay que practicar un poquito más, a partir de la media hora, donde hay niveles relevantes de segregación de adrenalina. creo que has matizado muy bien. Es más, ya digo, yo como ya te dije, esta conversación me iba a servir para reflexionar sobre unas cuantas cosas, para aprender y para poner foco sobre qué tipo de bibliografía, aunque no sea específicamente del método, sino en fisiología, cómo ir conectando cosas, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, a quien le doy formación o gente con la que hablo, que a mí lo que me gusta es conectar, e integrar Sí. conocimiento. Y muchas Y veces... aunque esto no, un momento, aunque esto no se sabe bien, o sea, una de las cosas que vienen en la encuesta y en general cualquier persona que hace método Wim Hof, dice, es que soy más feliz, es que me siento mejor, ¿no? Y puede ser una de las razones porque segregas adrenalina de una forma muy controlada. La adrenalina te hace sentir muy vivo, te devuelve al presente, ¿no? Cuando tú tienes que estar, tú segregas adrenalina porque viene un león detrás tuya, básicamente. Entonces, más vivo que eso, Claro. no te va a hacer sentir nada. Entonces tú lo estás haciendo, pero sin león. Claro, y ahí es donde está el tema, el que no esté el león, ¿no? Donde a mí se me ha abierto un poquito la puerta de ver esas interacciones es, bueno, estamos segregando una pulsión de adrenalina y probablemente no solo de adrenalina, sino también de noradrenalina, suelen ir de la mano, Sí, las dos epinefrina. catecolaminas que se llaman, pero probablemente con una concentración baja de cortisol, cosa también interesante, y sin otros de los factores metabólicos, por no ponerme pesado con varias nomenclaturas, que son las que de verdad te despiertan esa reacción de ataque o huida, que se le llama, ¿no? Tan primaria que es Sí, la que de la lucha o gente, huida, sí. entonces la gente escucha adrenalina y parece que te vas a poner a 1000 por hora y precisamente en este caso es todo lo contrario, la adrenalina, además de tener cierto efecto modulando sistema inmunológico no específico y la activación del metabolismo celular también a varios niveles, en este caso tienes esa pulsión, la puedes llegar a tener si llegas, como tú bien dices, a más o menos esos 30 minutos con varios ciclos y demás, pero para nada se te dispara la frecuencia cardíaca, para nada te vas alterado, casi que es todo lo contrario, estás en un estado de mucha Bueno, tranquilidad. sí se sube la frecuencia cardíaca mucho durante las respiraciones y luego baja. También es otra forma de lo que hablamos de esos picos. Cuando tú estás en la primera fase del ciclo, tus pulsaciones cardíacas están muy altas y no te estás moviendo, estás nada más que respirando, que también hay que decirlo. Un poquito da una sensación de calor en unas primeras etapas, se está activando todo. Y... Bien, bueno, pues ya, después de este repaso así un poco que hemos hecho a nivel fisiológico, Un varios... último inciso, que has dicho que nombra el cortisol, y sobre todo en las primeras rondas no se esfuerza mucho cuánto tiempo puedes retener la respiración, sino cuando te viene el primer impulso, simplemente respira y haces la siguiente retención, es porque si tú fuerzas demasiado, te estresas y entonces es donde entra el cortisol. Y Entonces, eso no, tampoco va a ser malo, no te va a pasar nada, vamos a ver. Pero no es óptimo, vamos a ponerlo así. ya estamos hilando fino y precisamente ahí has sabido retomar muy bien una cosa que dejé yo en el aire y eres tú quien puedes explicarla, que es esto, ¿no? Los que se están iniciando en el sistema o durante los primeros ciclos
2 o 3 primeros ciclos de la práctica de la técnica respiratoria, tiene sentido cuando no forzar, que hay veces que yo he visto a gente que directamente desde el primer ciclo ya van a batir el récord de apnea del mundo. Dice, mira, Sí. esto es un proceso, ve adaptándote y ya entrarás en un ciclo en el que podrás ir ampliando, ¿no? Y ahí Sí, pues es muy entra... curioso los tiempos de apnea porque cambian. Los tiempos de apnea influyen mucho en muchos factores. Influye si has comido, si has dormido bien, si estás estresado, si tu abuela está bien. Influyen muchas cosas. Entonces, es irrelevante, es totalmente irrelevante cuánto tiempo estés en apnea. Importa que estés, pero no importa si estás 1 minuto o si estás 5, da igual. Y de hecho, los que llevamos mucho tiempo practicando, esto ya es anecdótico y cosas que hablamos entre instructores, los que llevamos practicando varios años, no sé si es que el cuerpo empieza a usar el oxígeno más rápido, no sé, pero nuestros tiempos de apnea bajan muchísimo. Yo cuando empecé, los 3 minutos lo hacía súper fácil y ahora llegar a 2, o sea, 2 estoy cómoda, pero es raro que haga más. Y porque el cuerpo me escucha, aprendí a escuchar en mi cuerpo, ya está. Sí, así de sencillo, Entonces ¿verdad? que no, que mucha gente es como, voy a hacer esto y voy a mantener la respiración durante 3, 4 minutos y se lo voy a enseñar a mis amigos. No, o sea, no se trata de eso. Y Totalmente. también una cosa que sí me quería decir, la respiración en general no es peligrosa, pero hay una gran probabilidad de microdesmayo. Entonces, no es peligrosa si lo haces en un ambiente seguro. Entonces no me voy a cansar de decir esto lo digo en todos los talleres, casi el único momento que me pongo seria, se lo digo a todo el mundo, también cuando me preguntan, es muy, muy importante hacer la respiración en un ambiente seguro, muy importante. Un ambiente seguro significa tumbadito en tu cama o sentadito con respaldo. ¿Por qué? Bueno, yo ya llevaba practicando 2 años y a un día haciéndola en mi casa me caí de frente. Entonces, jamás conduciendo y nunca, nunca, nunca debajo del agua. Jamás. Porque entonces sí hay accidentes. Ni Entonces, algo que incluso quiero... ni incluso durante un baño frío o caliente o No, como quieras, porque me no, estoy no. viendo que hay gente que se mete en una bañera calentita y dice, bueno, yo aquí me pongo a respirar y la bajada de tensión más un microdesmayo en caso de que entres bien en ciclo, no tiene sentido. Entonces, Esto es muy sencillo, es para todo el mundo, se lo puede aplicar en cualquier momento, pero es muy potente. Entonces, no hay que quitarle... O sea, creas cambios fisiológicos muy gordos en tu cuerpo. Es que bajan los niveles de pH a unos niveles que no se pueden ni... Vamos, que yo no conozco que se pueda hacer de otra forma. claro, Entonces, claro. los cambios fisiológicos son muy grandes. Entonces, hay que tratarlo con respeto y tal. O sea, siempre Totalmente. la gran Perfecto. recomendación, o cuando abres los ojos en tu cama, ahí no te va a pasar nada y así no se te olvida hacerlo ese día. Perfecto. Genial. El apunte es súper importante. Siempre tenemos que tener en cuenta, igual que en el apartado de las contraindicaciones y poblaciones especiales que puedan tener algún tipo de riesgo, la práctica más segura posible. Precisamente iba a intentar sacar este tema antes de entrar en la parte de ciencia, por lo que fantástico. Esto es fundamental que la gente lo tenga cristalino, cristalino, tumbadito en la cama y, como tú bien dices, al despertar. Yo ahora lo estoy empezando a hacer en otras horas, pero sí que en un principio lo estás haciendo por la mañana precisamente por eso. Lo tomas como un hábito, además estás en una fase de adquirir hábito para poder organizar un poco todo lo que tengo que hacer en el día, que a veces que no me dan las 24 horas, y digo, mira, si abro los ojos, estoy en ayuna, estoy en un ambiente tranquilo, mi metabolismo además está muy pausado, todavía no estoy pensando en lo que voy a hacer luego, dedico 15 minutos, 20 minutos a hacer esto y empieza mi día. Y me parece que es cómodo empezar por ahí y luego encima, aunque este tipo de respiración también te da un efecto analgésico, por lo que no sé si reducirá un poco el efecto de la ducha fría posterior, pero es cierto Sí. que luego afrontas la ducha fría de una manera que es que dices, tú que estoy aquí me puedo pegar 5 minutos si quiero. No digo que la gente tenga que hacerlo, pero que es verdad que lo afrontas mucho más, de una forma mucho más agradable y sin esa barrera mental de me tengo que duchar, que va, te lo pide el cuerpo, una ducha fresca y no hay ningún problema. Y también usarlo como herramienta. O sea, tú lo puedes hacer por las mañanas, pero si en un momento dado tienes una reunión importante o algo importante que hacer, si tú haces, aunque sea una rondita, antes de lo que sea que tengas importante, vas a entrar de forma distinta. Entras como más en el centro, ni tan estresado ni relajado. Tú quieres estar siempre en un punto óptimo, ¿no?
Totalmente, Entonces, totalmente. usarlo como herramienta. Si quieres hacerlo antes de entrenar, aparte que lo haces diario por la mañana, una rondita aquí y allá, o en estos días que son tan curiosos, pues por la mañana y por la noche, y si en el momento que me encuentro un poquito, ay, me duele la cabeza o lo que sea, venga, mis respiraciones y ya está, ¿no? Y Totalmente. te cambia el humor. Sí, sí, y como bien dice, también es un poco intencionado este momento para aprovechar y tener esta charla contigo. Creo que la gente tiene tiempo, que precisamente lo que le hacen falta son que les ayuden a introducir estímulos sencillos de aplicar en casa, y este puede ser uno de ellos, y la gente puede abrir la puerta, empezar a probarlo, y además hay veces que incluso, aunque parezca una tontería o algo esotérico, y yo precisamente soy más tirando la parte más estricta del método científico que del otro, cuando se realiza en grupo, puedes hacer con tu pareja, con dos amigos, con no sé, ¿no? Cambia un poco, y yo diría que hasta se aceleran ciertas sensaciones, aparecen antes que con respecto a cuando lo hago solo, ¿no? También lo Sí, dejo ten ahí. en cuenta que venimos de vivir en tribu. Mm. Lo que pasa es que vivimos ahora en una sociedad muy individualista, pero venimos de estar en tribu. Entonces, todo lo que hagamos juntos se potencia, pero no solo el método Wim Hof, cualquier cosa, Claro, sí, sí. ¿no? Entonces, se vuelve como mucho más potente. Y la calidad de las relaciones que se produce en el método Wim Hof son muy potentes, pero también porque lo que hablábamos al principio es que uno de los pilares fundamentales es la atención, el foco. Entonces, cuando tú a tus relaciones le prestas atención, estás presente, estás escuchando, cambia todo. Le pasa que el hielo y la respiración te hacen eso automáticamente. Entonces, aunque no te tienes que esforzar. Ujú. Genial. Y es una parte muy bonita, muy bonita. Vamos, de hecho es por lo que yo me dedico a esto. En principio era por la salud, hoy por hoy es por la calidad de la relación contigo mismo, con los demás y con la tierra. Al final es eso, no se puede resumir de otra forma. Un poquito en consonancia, ¿no? Que a pesar de que tengamos esa habilidad de modificar el entorno, que recordemos que nosotros donde realmente hemos sido potentes evolutivamente es en adaptarnos al entorno. Luego tenemos ese extra de que podemos adaptar el entorno a nosotros, pero debería de ser una forma un poquito consciente y sostenible, ¿no? Quizás es la palabra que más se entiende a día de hoy. Sí, Bueno, sostenible es buena palabra. llegado a este punto, aunque sea muy rapidito, porque además ya llevamos un buen tiempo de charla, me gustaría hacer un apunte sobre, aunque yo creo que voy a hacer un pequeño vídeo sobre esto, estudiar un poquito y compartir información, ya cada uno si le interesa que la consuma, ¿no? Pero ¿en qué momento nos encontramos, el estado del arte, que se le puede decir, a nivel de investigación? Porque, bueno, se habla mucho de los experimentos, ¿no?, que se han estado haciendo con el propio Wim Hof y luego con un grupo de personas entrenadas por él mismo, pero me consta que está habiendo ya varios laboratorios que están haciendo pruebas, que se están encontrando, bueno, algunas asociaciones, primero en la musculatura respiratoria, obviamente, porque se está entrenando, y luego en algunos factores fisiológicos. No sé si querrías destacar un poquito alguna de los datos científicos que se están empezando a obtener. Mira, justo la semana que viene tenía la reunión anual de instructores, pero que se ha cancelado, donde nos iban a dar los últimos apuntes de cómo estamos de verdad. Ajá. Pero como no se ha cancelado, pues no lo sé dónde estamos de verdad a nivel científico. Lo que Vale. sí sé es que se están centrando muchísimo, muchísimo en artritis reumatoide y en enfermedad de Lyme, porque hay que elegir flancos, no porque sean, sino de dónde viene la financiación, y entonces se están metiendo por ahí y se están viendo ya resultados bastante potentes. Pero los siguientes años va a ir sobre todo a las enfermedades autoinmunes, cómo afecta, cómo puede ayudar. Y una cosa muy interesante que se habla poco es que están entrenando a 40.000 enfermeras, que creo que ya lo han entrenado, no estoy 100% seguro, en Estados Unidos para aplicar método Wim Hof en residencia de ancianos, evidentemente adaptado, pero claro, es una población que se beneficia ampliamente de esto. Ya te digo, no hace falta escalar Kilimanjaro para hacer método Wim Hof. Con que te hagas un par de rondas sentadito en tu silla, está bien. Perfecto. ¿Vale? Pues la gente tiene que entender también bueno, que el proceso investigador es relativamente lento, porque se necesita primero tener el equipo que pueda investigar.
tener claro el diseño experimental, ejecutar todo el proceso de lo que es la intervención, luego revisar los datos, analizarlos, escribirlo, mandarlo a publicar, que te lo acepten y que luego lo publique la revista. Es decir, a lo mejor tú haces una investigación ahora mismo en el momento en el que nos encontramos, en marzo de 2020, y la publicación puede ver la luz en marzo de 2022. Depende, ¿no?, de los ritmos que Sí, lleve el es proyecto. muy lento, muy lento. Entonces, Sí, bueno, también creo que van los tiros, quieren enfocar un poco más también en salud de la mujer, en temas de fertilidad, pero ya te digo, así no lo sé, me lo iban a contar el fin de semana que viene y no ha podido ser, no sé por dónde vamos, la verdad. bien, bueno, pues Pero ya aprovecharé y cuando te llegue esa información a lo mejor o te consulto o si te apetece tener una charla más corta que esta y contarme un poco cómo está la actualización, porque claro, bueno, yo tengo la suerte también de poder colaborar con grupos de investigación, de realizar diseños experimentales, de intervenir en ellos y demás. Y bueno, el encontrar temáticas y aproximaciones a modelos de investigación nuevos y que puedan ser luego de gran utilidad, porque al final es lo que intentamos buscar, por lo menos en nuestro departamento. Cosas que estén a nuestro alcance, que investigándolas luego diga, mira, balance de riesgo-beneficio está claramente a favor del beneficio y sería bastante accesible a la población en general. Pues bueno, para nosotros es prioritario ir tirando por esas líneas, ¿no? Así que, bueno, por último, me gustaría comentarte un poco, porque hemos dado un repaso enorme a todo esto. Habrá algunos que habrán tenido una idea más concreta de lo que es el método, otros no. Hay muchísima información para poder ir documentándose, pero aprovechándote que tenemos aquí tu figura, ¿cómo podríamos aprender o cómo entra uno en este método y lo conoce y empieza a dominar? mira, es tan fácil que la gente piensa que hay más, pero básicamente tú estás practicando método Wim Hof y no tienes que profundizar mucho más haciendo las respiraciones, que hay un montón de sesiones guiadas en internet. Hay una app también en la web oficial de Wim Hof donde hay un montón de sesiones guiadas. Eso por un lado. Y luego duchas de agua fría todas las mañanas. Y no tienes ni que estar los 2 minutos, puedes empezar por 10 segundos, por 30 segundos. Ahí ya el tercer pilar te va a venir solo, la concentración y el foco te va a venir solo. Lo que tienes que crear del tercer pilar es el compromiso de decir, vale, voy a hacer el curso online que son 10 semanas, la hago las 10 semanas, o que no quiero hacer curso online, que lo quiero hacer por mi cuenta, pues el mes de enero o el mes de marzo, pues lo voy a hacer todos los días, pero crear ese compromiso, porque si lo haces una vez, se va. Y es lo que hablamos al principio, si no parte del método Wim Hof es comprometerte, es tener ese entrenamiento mental de hacer algo. Entonces, comprometerte a hacerlo, duchas de agua fría y respiraciones en la cama. Y ahí lo tienes todo. ¿Qué quieres más? Que no quieres investigar por internet, que no te gusta escuchar grabaciones en vídeo. Está todo en internet gratis. Puedes hacerlo con los cursos online, que escuchas a Wim y te da más información, un poco cosas más específicas, pero ya te digo, no mucho más. El método Wim Hof es el que es, pero tienes un seguimiento y bueno, vas profundizando poco a poco, cada semana algo nuevo. Y si no, si lo quieres de forma presencial, pues yo tengo cursos de un día donde enseño el método entero, con grupos no muy amplios. Yo hago grupos de 20 y pico como máximo. Y tienes también la sensación de tribu, que es una parte muy importante. Ya te digo, más que aprender algo nuevo que no esté online, porque yo siempre cuento prácticamente que todo lo que yo digo está online, es la sensación de hacerlo en equipo. Es que Totalmente. cambia. Yo precisamente, Y perdona que corte un poquito, pero es que es así, vamos, yo opté por la parte presencial para entender esto contigo, hicimos el taller de forma conjunta y lo decidí precisamente por esto, es decir, bueno, yo ya estaba haciendo parte de, vamos a llamarle crioterapia, ¿no?, de aplicación de frío, yo ya hago algunos patrones respiratorios para lo que es movilidad diafragmática y tal, pero no me apetecía meterme en un curso por meterme online, por lo menos en ese momento, ya quién sabe en un futuro. Me apetecía encontrar un profesional, ponerme delante de él, vivir la experiencia desde allí, llevarme las pautas para poder actuar luego
pues en casa y ver que luego puedo seguir progresando y analizarlo desde esa vivencia, ¿no? Y teniendo un poco el feedback también del grupo, viendo qué le pasa a otras personas, porque para mí fue bastante enriquecedor ver cómo reaccionaba cada cual cuando tenía que entrar en el hielo, lo que contó cada cual después del periodo o de la técnica respiratoria, que cada uno tuvo un poco su experiencia en función de cómo le funcionaba la mente en ese momento, que se concentrara o no, y cada uno lo vive un poco de una manera. Entonces yo iba buscando un poco más eso y yo creo que merece la pena el probarlo así, ¿no? Confiar en un profesional y que te marque ciertas pautas y tú entenderlo de verdad y no quedarte con la duda de ¿lo estoy haciendo bien yo solo aquí en mi sofá? Sí, O... siempre está eso ahí. Y decir que prácticamente ahora mismo hay instructores en todas las partes del mundo, entonces meterte en la página oficial y estés donde estés, a no ser que viva en algún lugar muy remoto, pero vamos, en España no somos muchos, pero sí somos bastante activos y estamos en la mayoría de las ciudades grandes. Perfecto. Bueno, yo después, si a ti te parece correcto, dejarme algún contacto de alguna forma por si la gente quiere después en la descripción del audio y del vídeo, pues encontrarte o... Bueno, pues, Claro. entonces yo creo que es interesante que la gente se ponga en contacto y que nos comuniquemos face to face, ¿no? Así que, bueno, por mi parte, Carolina, llegado a este punto, lo que me queda es agradecerte tu tiempo, ¿vale? Que hemos... Igualmente un placer. Y bueno, nada, yo me quedo con varias ideas claras antes de cerrar. Lo primero que el método Wim Hof está basado en este caso en tres pilares, como son el poner foco y poner compromiso, la exposición al frío con los beneficios que conlleva. Quizá nos hemos saltado un poquito uno que es el estímulo del tejido adiposo pardo, pero ya lo dejaremos para otro momento. Sí, la Y, verdad que eso no hemos hablado, pero como para hablar, para la otra siguiente. Y luego las técnicas de respiración, cada una por independiente han demostrado que tienen un impacto en el organismo positivo, entonces tiene sentido unirlas e ir probando qué ocurre, e investigando qué puede aportar a varios niveles. Me quedo también un poco con el tema de ciertas contraindicaciones, epilepsia, embarazo, una enfermedad cardíaca grave, pues que no se haga y en caso de que haya cualquier duda de salud, para eso hay profesionales como tú a los que se le puede consultar y podemos salir de dudas, obviamente también al equipo sanitario, ¿no? ¿Qué duda cabe? Sí, Algún médico. también mucho sentido común, que a Eh, veces nos falta sentido común. Dentro de ese sentido común, pues no te metas en una bañera a 37 grados a practicar las técnicas de respiración, no lo hagas Claro, conduciendo, no lo hagas... Estamos hablando de una técnica que se practica tranquilo, tumbado, en que ya has comentado tú que nadie se alarme por escuchar la palabra micro desmayo, que no se trata de que te quedas groggy, se trata de que no te das ni cuenta, es un momento en el que sí. ¡pip! Te lo tienen que decir desde fuera, no te das ni cuenta, es algo pasajero, pero bueno, que las normas de seguridad hay que tenerlas claras y en mente. Y luego, bueno, que es una línea que se está investigando sobre ella, que ya se está introduciendo a nivel clínico y que se está viendo que reporta beneficios. Entonces, creo que tiene sentido que nos asomemos y vayamos viendo en qué medida podemos aportar o beneficiarnos de ella, cada uno en la medida que pueda. Así que, bueno, si tienes algo que aportar a ese resumencito y... Pues que practiquéis, que es una pasada, que te cambia la vida y que no hay otra. Vale, vale, pues nada, yo por mi parte seguiré con ello, seguiré con ello. Así que lo dicho, Carolina, muchísimas gracias, un saludo, un beso y espero que lleve Hasta muy luego. bien este tiempo de confinamiento que tenemos, que yo sé que la mente te da como para no aburrirte. Ah, desde luego. Que vaya muy bien. Muchas gracias, Abraham. Gracias, hasta luego. Hasta luego.